título de este mensaje es ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? O la importancia de estudiar el Antiguo Testamento, los beneficios de estudiar el Antiguo Testamento. El estudio del Antiguo Testamento es esencial para comprender la plenitud de la revelación de Dios, para conocer bien la voluntad de Dios, conocer a Dios. Muy a menudo como cristianos tenemos la tendencia de concentrarnos más en el Nuevo Testamento. Quizás sea por la cercanía a Jesucristo, sus enseñanzas, y pensamos que quizás es algo más práctico para nuestra vida cristiana. Pero el Antiguo Testamento es la base histórica y espiritual sobre la que se construye el Nuevo Testamento. O sea, es rico en enseñanzas, profecías y principios eternos que el creyente necesita para crecer en su fe. El Antiguo Testamento es inspirado por Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Note la siguiente frase, y útil. Vamos a volver a este pasaje en un momento, pero note que la Escritura aquí se refiere al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es palabra de Dios y es útil. Útil significa que tiene beneficio para la vida del cristiano el día de hoy. El Antiguo Testamento narra la creación del mundo, la caída del hombre, el establecimiento del pueblo de Israel, las leyes y profecías, las promesas de Dios. Y estos libros no solo son antecedentes históricos, sino también revelan la naturaleza de Dios y nos dan principios para nuestra vida diaria. Y algunos dirían, bueno, es que ahora estamos bajo el Nuevo Testamento. Algunos dicen bajo la gracia. Pero mire, toda la Biblia fue escrita para nosotros. Así lo dice Pablo, 1 Corintios 16, dice, mas estas cosas sucedieron para ejemplo, como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros los cristianos. Pablo está escribiendo a la iglesia, a los cristianos. Estas cosas fueron escritas para nosotros. Mire, 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros. Entonces, ¿para quién fue escrito el Antiguo Testamento? Para nosotros. Todo lo que usted lee desde Génesis a Malaquías es para nosotros. Y lo que lee usted de Mateo a Apocalipsis es para nosotros. De Génesis a Apocalipsis, todo es para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestra dirección. Y vamos a ver en este día, en esta mañana, algunos principios acerca o qué podemos aprender o qué beneficios hay de estudiar o aprender el Antiguo Testamento. No cometa el error, como muchos cristianos y a veces sinceros, que me han dicho a mí, es que a mí me gusta más el Nuevo Testamento. Es que el Antiguo Testamento es muy aburrido, me han dicho algunas personas. Es que el Antiguo Testamento veo a un Dios que es muy fuerte, muy duro. Quizás no veo tanto amor. ¿Sabe por qué piensa eso? Porque no ha leído todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla mucho del amor de Dios, nos habla de la santidad de Dios y el Nuevo Testamento reenfatiza eso. Reenfatiza la ira de Dios. Usted puede ver la ira de Dios a través de todas las epístolas de Pablo. Puede ver la ira de Dios en el libro de Apocalipsis y cómo Dios va a destruir este mundo. Es el mismo Dios. Nada más que está enfatizado en muchas áreas en la doctrina que se le aplica al cristianismo. Me refiero a las epístolas de Pablo. Él trata mucho con la doctrina de salvación o de Jesucristo. Pero bueno, ¿realmente valoramos y dedicamos tiempo al estudiar el Antiguo Testamento? O sea, es parte de nuestra vida espiritual integral. Para comprender entonces la importancia del Antiguo Testamento, vamos a ver vamos a ver algunas razones, creo que tengo 5 razones por qué estudiar el Antiguo Testamento. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? En primer lugar, escriba ahí conmigo, por favor, para comprender toda la Biblia. Es esencial estudiar el Antiguo Testamento para que usted comprenda toda la Biblia. Me fascinó mucho una frase que escuché de un pastor. Este pastor ya falleció, se fue con el Señor en los 80s, pero él escribía en uno de sus libros que cuando él enseñaba de Apocalipsis, su iglesia se llenaba. Anunciaba en la radio, anunciaba en lugares públicos, vamos a enseñar sobre Apocalipsis, y la gente le gustaba venir y escuchar y escuchar de la bestia, y escuchar de aquellos seres que Dios iba a enviar, y aquellas ranas. ¿Has escuchado las ranas que salen del mar? Y la gente se fascina con los últimos tiempos. Usted ve cualquier video de los últimos tiempos, tiene millones de visualizaciones y gente, y qué está pasando en el Medio Oriente, y Gog y Magog, y mucha especulación. Eso es lo que es mucha especulación. Y él no está diciendo que está mal que tengamos interés en el libro de Apocalipsis.
Pero él dijo, el problema para muchos cristianos, ¿por qué se confunden y no entienden el libro de Apocalipsis? Es porque es el último libro en la Biblia. Es como tomar un libro y querer leer nada más el último capítulo del libro. Usted va a estar confundido. Va a decir, ¿y qué está pasando aquí? ¿Y qué es esta profecía? ¿Y por qué sucede esto aquí? Y no tiene nada de conocimiento. En otras palabras, él dijo, ese es el libro 66. Para que usted comprenda bien ese libro, tiene que leer los primeros 65 libros. O sea, para tener todo el contexto. De igual manera, si usted quiere comprender bien el Nuevo Testamento, es esencial que usted comprenda bien el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo, constituyen la palabra de Dios. Note lo que dice Hebreos 1:12. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Nuevo Testamento nunca fue dado para reemplazar el Antiguo, sino para completar su historia. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que el Padre hablaba a Dios por medio de profetas. Jesús anduvo en la tierra, ahora el Padre hablaba a través de Jesús. Pero yéndose Jesús, ahora Dios les habló por medio de los apóstoles. Y llegando al final de la profecía en Apocalipsis, se terminó, se selló la profecía. Nadie le va a añadir ni le puede quitar. Por lo tanto, si usted quiere comprender toda la Biblia, es esencial conocer lo que dice el Antiguo Testamento. Vaya conmigo en su Biblia, al libro de Hebreos 10. Quiero que veamos algunas palabras aquí, algunas frases para que me pueda dar a entender. O sea que el Antiguo Testamento influye sustancialmente en nuestra comprensión de las enseñanzas bíblicas claves. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo, ¿qué cosa? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí leímos unas frases que hablan de sacrificios. Si usted no tiene o entiende el Antiguo Testamento, usted no va a agarrar la idea de este pasaje. Este libro, ¿cómo se llama que estamos leyendo? ¿Cómo se llama? ¿A quién se le escribió? A los hebreos. ¿Y quiénes son los hebreos? Aquel pueblo que Dios había elegido. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Algunos han creído que fue Pablo. Pablo escribiéndole, o quizás otro hebreo, otro israelita, escribiéndole a su pueblo para convencerle a ellos que la ley y todo lo que el Antiguo Testamento dice, señala y apunta a Jesús. Y usa aquí la frase sombra. Una sombra, o sea que los sacrificios del Antiguo Testamento no eran lo que salvaba ni perdonaba, sino que era una sombra. Algo que señalaba algo venidero, los bienes venideros. Pero usted y yo no vamos a comprender esto, a lo menos que comprendamos el Antiguo Testamento. Usted y yo no vamos a comprender la salvación y los sacrificios y las analogías que usa el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. Vaya conmigo Juan 1, ahí en su Biblia, vea lo que dice el versículo 29. Ese es un pasaje que nos llena de mucho gozo, alegría, una seguridad y certeza de salvación. Porque Jesucristo es llamado aquí el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice la Biblia, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Si usted solamente tiene el Nuevo Testamento y usted dice, ¿por qué se le llama Jesús Cordero? ¿Por qué se utiliza la analogía de un cordero? No se refiere al cordero del Antiguo Testamento. Se refiere a aquel cordero que fue sacrificado. Si usted no tiene esa comprensión del Antiguo Testamento, no va a poder entender entonces los principios que enseña el Nuevo Testamento. Recuerde, no reemplaza, sino que se complementa, sino que se desarrolla más a fondo las verdades de la Biblia. Vaya conmigo a Génesis 3:17 en su Biblia. Génesis 3 relata cómo una maldición cayó sobre la humanidad debido al pecado. Dice Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Note, maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3 inicia con una maldición. El libro Génesis o todo el Antiguo Testamento, la maldición sobre la humanidad. Pero Apocalipsis termina quitando esa maldición, o sea, eliminando la maldición. Mira Apocalipsis 22:3 en su bosquejo. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. O
O sea que ahora vemos que la obra completa de Dios en el Antiguo Testamento estaba la maldición, en el Nuevo Testamento vemos que se eliminó la maldición. Usted y yo no podríamos comprender todo esto si no tendríamos el Antiguo Testamento. ¿Cuál maldición? ¿A qué maldición se refiere? Bueno, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. En primer lugar, vimos para comprender la Biblia. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Para comprender la Biblia. En segundo lugar, para conocer a Dios. Para conocer a Dios. Recuerde, Él es el mismo Dios en ambos testamentos. En Malaquías 3:6 dice la Biblia, porque yo Jehová no cambio. El Señor no cambia. Jesús dijo también en Hebreos que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Él es el mismo Dios. Lo que Dios abomina en el antiguo, lo abomina en el nuevo. Dios no ha cambiado. Y en un momento voy a mostrarle principios que todavía nos aplican, que aparecieron en la ley de Dios. En los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, Dios se acerca a la humanidad y se presenta a sí mismo. En Génesis se introduce como el Creador. En Éxodo se introduce como el Salvador de su pueblo. En Levítico se presenta como el Dios Santo. Levítico 19:2 dice así, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. En el libro de Números vemos que es el Dios de ira y el de juicio. Y en el libro de Deuteronomio se presenta como un Dios de amor. Mire Deuteronomio 7:8, sino por cuanto Jehová os mandó y quiso guardar el juramento que juró. No, este no es el pasaje, vaya a Deuteronomio 7, por favor. ¿Están ahí? Yo todavía no llego. Está en el 7. Eso sí sé que está en el 7. ¿Sí es eso? ¿7:8? ¿Dónde estoy yo? Ahora sí. Es el mismo. Sino por cuanto Jehová nos amó. Era el correcto. Dios nos amó. Note que el Señor nos muestra que Él ama. Mire, yo a veces he escuchado gente decir, mire, en el Antiguo Testamento nadie era hijo de Dios. Eso es asombroso, me asombra eso. Que en el Antiguo Testamento Dios nunca les dijo a su pueblo que les amaba. Eso fue cuando Jesús vino. Es asombroso para mí porque a veces lo escucho de gente que se supone que son maestros, son pastores. Y hay gente que trae teologías a la Biblia donde presentan a Dios de diferentes formas. Una teología dispensacional que en el Antiguo Testamento Dios era diferente y ahora cambió, pero Dios nunca cambia. Dios siempre ha amado a su pueblo, Dios siempre ha amado a la humanidad, Dios siempre ha sido santo. En el Antiguo Testamento Dios revela a Moisés estos atributos. Mire Éxodo 34:6-7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los pecadores sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Usted y yo no conoceríamos bien a Dios sin conocer el Antiguo Testamento. Qué bueno es nuestro Dios. Nos habla la Biblia que Él es misericordioso. Los cristianos ignoran mucho esa frase. Pablo le rogaba a los romanos por las misericordias de Dios. Esa palabra misericordia es que Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Y cada día Él nos da su misericordia. El hecho de que usted y yo estemos en este lugar es la misericordia de Dios. El hecho que nos despertamos en esta mañana y estamos respirando, eso muestra la misericordia de Dios. El hecho de que vamos a seguir pecando, siendo humanos, podemos ir al trono de gracia para adquirir misericordia. Señor, derrama tu misericordia. El Antiguo Testamento nos da muchos ejemplos de la misericordia de Dios. A veces usted lee el libro de Éxodo y ve cómo Dios se enojó con su pueblo, les mandaba serpientes, cómo los castigaba. Y dice uno, qué malo es este Dios.
Hay otros que dicen, mira cómo Él mandaba que llegaran a la tierra, a Canaán, a la tierra prometida, y tener que destruir todo, matar a todo. ¿Qué tipo de Dios es ese? Es que no comprenden todo el contexto. En el ejemplo de los cananeos, cuando Dios envió a Josué, que ellos destruyeran todo, es porque dice la Biblia que llegó el colmo del amorreo. El colmo significa hasta el tope de la paciencia de Dios, y Dios aún les dio, mire, 400 años para que se repitieran. No creo que eso es más que suficiente de la paciencia y misericordia de Dios. Ahí estamos leyendo nada más cuando ya están entrando a la ciudad, pero usted no leyó los 400 años de la misericordia de Dios. Dice aquella mujer Rahab, nosotros oímos de este pueblo, cómo Dios lo sacó, y no creía, nadie creía, nada más una mujer en una ciudad entera. Dios es misericordioso, Dios es bueno. Y es el mismo Dios, porque a veces dicen, bueno, es que el Antiguo Testamento se trata nada más de Israel. No. Recuerde que Dios llamó a Abraham para que en él fueran benditas todas las naciones. Y usted ve en toda la Biblia, hay gente que era creyente, que no era del pueblo de Israel. Y Dios mandaba profetas a Nínive. Nínive no era del pueblo de Dios, pero a Dios le importaba, amaba a esos que no sabían discernir entre su mano derecha y su izquierda, quizás hablando de los bebés. Y por esa misericordia que él tenía una ciudad, envió a Jonás a predicarle a una nación que no era ni siquiera judío. ¿Sí me estoy explicando? Usted puede ver eso a través de todas las escrituras. Nuestro Dios siempre ha amado a todos, a todas las naciones, a todos los hombres. Ha sido luz para ellos, pero ellos han rechazado. Y aún el pueblo de Dios enfureció a Dios, porque Dios, aunque es amor, su atributo principal, creo yo, mi opinión, es su santidad. O sea, Dios es santo. Y por esa santidad, Él no permite entonces que el pecado, el hombre viva en su pecado, ni mucho menos sus hijos. Dios al que ama castiga, el que recibe por hijo lo castiga. Lo leemos en Hebreos, pero está citando Proverbios, el Antiguo Testamento. La mayoría de los escritores citan el Antiguo Testamento una y otra vez. Jesucristo citó el Antiguo Testamento una y otra vez. Deuteronomio es quizás el libro más citado en el Nuevo Testamento. Y todos los profetas predicaban del Dios verdadero teniendo solamente el Antiguo Testamento. Usted lea el Antiguo Testamento, va a conocer al Dios de amor, al Dios de santidad, al Dios de juicio y al Dios que le quiere bendecir. Número uno, vimos comprender la Biblia. ¿Por qué estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento? Para comprender toda la Biblia, para conocer a Dios. Y número tres, para tener una comprensión humana. Comenzando con su origen, ¿de dónde viene el hombre? ¿Quién hizo al hombre? Un muchacho le preguntó a un hermano de nuestra iglesia, estábamos trabajando en una compañía, él no era cristiano, no iba a la iglesia, pero nosotros sí, y a veces nos hacían preguntas, y él dijo, ¿por qué es que la gente dice o enseña del Big Bang? El Big Bang es la teoría que el mundo inició con una explosión. Y cuando usted empieza a leer de una manera detallada, empiezan a decir que unas partículas flotaban al azar. Y esas se unieron, causaron un efecto y empezó a encenderse y una explosión bien grande. Y de esa explosión salió nuestro universo. Y ahí están entonces los planetas. El Sol en el medio y sigue. El primer planeta se llama Mercurio, Venus, Tierra. La nuestra quedó aquí, tiene una luna, y es por pura coincidencia que este planeta puede ser habitado, hay oxígeno, no había agua. Hay otra teoría que un asteroide de hielo chocó contra la Tierra, se derritió y ahora había un océano. De pronto había volcanes, el volcán tapó el sol y vino la era del hielo. Digo, wow, ¿cómo saben? Con tanto detalle. ¡Qué barbaridad! Yo me creo más la historia de Star Wars que esa. Todo eso se inventó porque la gente no quiere aceptar su origen verdadero. Que Dios lo hizo todo. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La Biblia explica cómo es que Dios formó a la humanidad. Al hombre lo hizo del polvo y a la mujer
de la costilla del hombre. Después los dos se unieron, empezaron a reproducirse. Y así es como viene la raza humana. Los maestros me decían a mí que éramos changos. Así me decía, éramos primates, eras un chango. Dije, sería usted, señora, pero yo no. A mí me hizo el Señor. Yo soy creación de Dios. Y yo entré en una fase donde estudié la apología de los creacionistas. Y leí muchos libros. Y lo que me di cuenta es que los ateos que rechazan su origen no es intelectual. El problema de ellos no es intelectual. Porque no tiene sentido el Big Bang, no tiene sentido. La misma ley de la termodinámica significa que todo se va descomponiendo. ¿Cómo es posible que una explosión todo se originó y se arregló? O sea, si hubiera una explosión en una fábrica de libros, es imposible que aparezca un diccionario hecho perfectamente con todas sus definiciones. Pero es exactamente lo que nos están diciendo, que una explosión hizo todo, nada hizo todo y se organizó y ahora se va descomponiendo. Es absurdo. Es absurdo como usted, toma más fe creer eso. Toma más fe creer que, yo creería más que el mundo está encima de una tortuga gigante. Pero el problema no es intelectual, el problema es espiritual. El necio dice en su corazón, no hay Dios. En realidad no existen los ateos, porque Dios mismo nos se ha revelado a la humanidad a través de su creación, ha puesto en cada ser humano sus leyes en su corazón y nos ha dado una conciencia. Y cada ser humano un día se va a parar delante de Dios y va a ser juzgado por su pecado, y esas tres cosas que le mencioné van a ser quien le va a acusar a aquellos. No se preocupe por la gente que está en las aldeas que nunca han escuchado de Jesús. Dios se ha mostrado a ellos de una forma u otra. Cada persona en la Biblia que buscaba a Dios con el poco conocimiento, Dios siempre le enviaba a una persona para que le diera la verdad. O sea que aunque vayamos a cada aldea y aquella gente que no le interesa de Dios, no va a creer en Dios. Pero hay gente que sí está buscando a Dios con ese pequeño conocimiento, la conciencia que tiene, alza sus ojos al cielo y dice, hay algo más allá. Y Dios se compadece de esa persona. Y envía a un Felipe, a aquel eunuco, envía a Pablo, a aquellos macedonios, ven y ayúdanos. Hay gente por todas partes que busca a Dios y Dios les envía a un misionero. O sea, todo se explica en la misma Biblia. Por eso se nos manda a nosotros, especialmente a los jóvenes en Eclesiastés 2:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Joven, señorita, tú fuiste formado por Dios, eres creación de Dios, por lo tanto, acuérdate de Dios, de tu Creador en estos tiempos de tu juventud. El joven debería dar sus años al Señor, los años de su juventud a Dios. Cuando tenga sus 12, 13 años en adelante, debe servir a Dios, debe decir, Señor, aquí está mi juventud. No cometa los errores de muchos necios que dicen, después regreso, voy a disfrutar el mundo y después regreso. Lo he escuchado una y otra vez. Una cosa te voy a decir, yo veo nada más que arrepentimiento y remordimiento en esa gente. Por eso acuérdate de tu Creador, ahora que estás joven y no te vas a arrepentir de esto. Vemos el origen, la caída también. ¿Qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo ni un uno. Note la frase, como está escrito. ¿En dónde está escrito? Pablo, ¿a qué te refieres? Pablo está utilizando el Antiguo Testamento. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Pablo se refiere aquí a este pasaje. Note que él está usando el Antiguo Testamento para aplicar una verdad del Evangelio. ¿Qué dice Romanos 3:11? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo está citando Salmo 14, 2-3. Y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Note entonces, Pablo está utilizando el Antiguo Testamento para mostrarnos la caída del hombre, el pecado del hombre, el problema del hombre. Qué importante es estudiar el Antiguo Testamento para comprender a la humanidad, su origen, su caída, su pecado. Vimos
para comprender la Biblia, conocer a Dios, para la comprensión humana. Y número 4, el Evangelio de Jesucristo, para entender mejor el Evangelio de Jesucristo. Note que en el último punto les hablé acerca de la caída del hombre. El mismo Antiguo Testamento también da la respuesta, la salvación, apuntando al Mesías, el Evangelio de Jesucristo. El Antiguo Testamento instruye a los creyentes acerca de la persona de Jesús, el Mesías prometido. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo, según Juan 1, es el Mesías. La palabra Mesías es Cristo, es la misma palabra. Pero ¿qué significa entonces la palabra Mesías? ¿Qué cosa? Significa el ungido o el escogido. Y Jesucristo es el ungido de Dios, el escogido de Dios para ser entregado por nuestros pecados. El nacimiento, la muerte, la resurrección, el regreso y el reino de Jesús están todos revelados en el Antiguo Testamento. Note lo que dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente, y note, y la simiente suya. Esta, hablando de esta simiente que es Jesús, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. No voy a leer, no vamos a ir a todos los pasajes, pero en Génesis 12 nos declara que en Jesucristo serán benditas todas las naciones. En Isaías 7 se nos declara que Jesús iba a nacer de una virgen. En Miqueas se nos dice que iba a nacer en Belén. En Oseas 11 nos dice la Biblia que iba a salir de Egipto. En Isaías 53 se nos dice que Él sería molido por nuestros pecados, sería traspasado y sus ropas iban a ser repartidas. En Salmo 22 se nos dice que iba a ser abandonado por el Padre y cómo la gente se iba a burlar de Él. El Antiguo Testamento está lleno de Jesucristo. En Romanos 1, del 1 al 2, note lo que dice la Biblia. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Note que él, hablando del Evangelio, había prometido antes, ¿por quiénes? Por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo dice que el Evangelio fue prometido desde el Antiguo Testamento. O sea, se ha predicado del Evangelio. Quizás ese es un error de la mayoría de nosotros pastores, es que raramente predicamos el Evangelio del Antiguo Testamento. En Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Note que dice previendo, ¿verdad? Dio de antemano la buena nueva ¿a quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué significa Evangelio? Las buenas nuevas. Y este pasaje dice que le dio a Abraham, ¿qué cosa? En otras palabras, le dio el Evangelio. Se le dio el Evangelio a él. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Jesús iba a venir en ti, en tu simiente, en Jesucristo. Iban a ser benditas todas las naciones. Jesús mismo dijo que el Antiguo Testamento apuntaba hacia él. Note Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Note Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Antiguo Testamento habla ¿de quién? El personaje principal, si puedo usar esa expresión, es Jesús. Hablo a veces con algunos sectarios y ellos me dicen, no, es que Jesús llegó después, Él fue creado después. Pero el Antiguo Testamento habla mucho de Jesús. ¿De quién trata la Biblia? Les pregunto. Dicen, bueno, de Jehová. Trata del Padre. Pero Jesús mismo dijo aquí en este pasaje, los dos que acabamos de leer, que tratan de Él. Y encontramos a Jesús en muchas partes de la Biblia. Note lo que dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Se refiere en el desierto. Dios les daba de beber por una peña. Y esa roca, según la Biblia, era Jesucristo. Y usted puede ver a través de todas las Escrituras analogías de Jesucristo, tipos Cristos. Aquel ángel que luchaba con Jacob, imposible que sea Cristo. Apariciones de Cristo antes de su nacimiento. Jesucristo aparece por todo el Antiguo Testamento. Él es el personaje central, Él es Dios mismo. En Isaías capítulo 7 habla de Jesús. No vamos a ir allá. Jesús como el que está sentado en ese trono. Para mí esa es la prueba más fuerte de la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay un mensaje, raramente se los recomiendo, pero hay un mensaje que hemos predicado aquí que se llama Jesús es Jehová.
Yo le recomiendo que escuche ese mensaje, Jesús es Jehová. Porque a veces pensamos, no, el Padre es Jehová y Jesús no es Jehová. Jesús es Jehová. El Espíritu Santo es Jehová. Los tres son Jehová. Nada más que uno es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu. Pero qué importante es conocer el Antiguo Testamento para conocer a Jesús, pero también conocer su salvación. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio, ¿quiénes? Antes de leer la siguiente parte, note, de esta hablando de Jesús, todos los profetas, hablando de toda la escritura del Antiguo Testamento, todos los profetas dan testimonio que todos los que en Él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. La salvación en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Si usted creía en el Mesías, y dicen, pero no sabían su nombre, todos sabían que venía un Mesías. Desde que sacrificó a Abel, su primer animal, ya había una sombra de Jesús. Desde que le dijeron en tu simiente, esta simiente va a pisar tu cabeza, hablaba de Jesús. Y dice ella que Abel, por la fe, vino y ofreció un sacrificio perfecto a Dios. Ese sacrificio apuntaba a Jesús. Aunque no conocían todos los detalles, no conocían el nombre de Jesús, no sabían dónde iban a ser. Todo eso se fue desarrollando con el tiempo. Toda la gente en el Antiguo Testamento tenía una idea de que venía un Mesías para librarlos del pecado. Ellos tenían que creer en esa sombra. Abel tenía ese sacrificio. Abraham creyó la promesa de Dios que vendría un Mesías y le fue contado por justicia. Llega a la era de los levíticos, levíticos, y empiezan a hablar de un tabernáculo, de un templo. Y el libro de Hebreos nos explica que todas esas cosas señalaban a Jesús. Todo es una representación de Jesús. Pablo se lamenta con los romanos, explicándoles que el pueblo de ellos, sus hermanos según la carne, tenían una ley, pero ellos no seguían esa ley por fe. Porque, como este pasaje lo dice, la clave está en la fe, en creer en Jesucristo, en creer lo que la ley representa. Todos los ritos del Antiguo Testamento representaban a Jesucristo. Segunda Timoteo 3:15 dice la Biblia, y que desde la niñez ha sabido, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Se le escribe aquí a un joven que creció en el judaísmo llamado Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación, ¿no? Por la fe, que es en Cristo Jesús. Pablo le está recordando a Timoteo, desde que tú eras un pequeño, se te enseñaban las Sagradas Escrituras refiriéndose al Antiguo Testamento. Y cuando se te explicaba lo del Antiguo Testamento, eso te dio conocimiento de la salvación por fe en el Mesías verdadero, que ahora lo conoces como Jesús. O sea que el Antiguo Testamento nos anuncia el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Para comprender toda la Biblia, para conocer a Dios, para tener una comprensión de la humanidad, para entender el Evangelio de Jesucristo. Y número 5, para tener una aplicación y enseñanza personal. El Antiguo Testamento presenta verdades espirituales y lecciones que son aplicables para los cristianos de hoy. Recuerde, fueron escritas para nosotros. Es para nuestra instrucción, escriba ahí por favor, para nuestra instrucción. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esa palabra enseñar viene de instruir, que significa proporcionar conocimiento, enseñar, ilustrar una cosa. Nuestra instrucción. ¿Alguien sabe lo que dice Efesios 6:1? Hijos. Y después dice, honra. Bueno, ¿dónde aparece honra de tu padre y de tu madre? Que es el primer mandamiento con promesa. Aparece en Éxodo. Si nosotros diríamos, bueno, ya no nos aplica el Antiguo Testamento, no nos aplicaría entonces honrar a los padres. Le preguntaron a Jesús, Señor, o Jesús, o Maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos en la ley? Y Jesús dijo, amarás a tu Dios. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo. ¿Siguen siendo vigentes esos principios? Entonces, tenemos que ver que cuando usted lee el Antiguo Testamento hay mucha instrucción que nos aplica a nosotros. La pregunta es, entonces, ¿qué cambió? Lo que cambió fue lo que cambió. ¿Cómo qué?
La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento qué fue lo que cambió. Lo que cambió fue que ya no estamos bajo un gobierno levítico. Ya no estamos bajo un sacerdocio terrenal. Ya no necesitamos templos. Ya no necesitamos ritos. Eso fue lo que cambió. Le llamamos nosotros eso la ley ritual. La ley moral sigue vigente. De los 10 mandamientos, hay un mandamiento que cambió. Y dicen, entonces ustedes creen en los 9 mandamientos. Es que Jesucristo cumplió el mandamiento de guardar el día de reposo. Jesús es nuestro reposo. Jesús es el Señor del reposo. Entonces eso fue lo que cambió. Todo lo demás sigue vigente. Muchas áreas siguen vigentes. Recuerde, el gobierno levítico no existe ya en cuanto a los ancianos que gobernaban en las ciudades. Porque la Biblia dice que cuando una persona cometía adulterio, lo apedreaban. Una persona cometía fornicación, lo apedreaban. Una persona mataba a otra, lo mataban. No había prisiones en la Biblia. En la Biblia había o azotes o había muerte. Eso era todo. No había nada de eso. No había una persona encerrada por 50 años alimentándolo, sustentándolo. No. Cuando una persona era culpable de un pecado, lo mataban o lo azotaban. Y eso es lo que vemos en esa era de los levitas. La iglesia no practica en eso. Lo que practica hoy las leyes de Dios es el gobierno. Yo creo que el gobierno debería imponer ciertas leyes que ya no está estableciendo. Durante este tiempo, una persona que comete un grave pecado, un acto horrible con un niño, no muere. Lo encierran un rato. Después sale y repite su ofensa y repite su ofensa. En la Biblia vemos que esa persona debería ser ejecutada. Y hay gente que no le gusta lo que es el castigo capital, pero es bíblico. Y es para que la gente tema. ¿Usted sabe qué cosas horribles están pasando en nuestros estados, especialmente aquí en California? Aquí en California usted puede robar algo en una tienda y no hay quien le pueda detener. Usted puede robar hasta, no vaya, hasta $900. Les he dicho, puede salir con un PlayStation 5 y nadie la policía no le va a hacer nada. Pero aquí en Orange County, maneje por el 55 para acá. Hay un letrero que dice, aquí en Orange County nosotros sí castigamos. Cuidado, porque Orange County está tremendo. Qué bueno que vivimos en Orange County. Y no en Sacramento y allá en... Yo oro que el Señor establezca sus leyes morales. Pero recuerde, vivimos en una república donde es un gobierno, en verdad que para el pueblo, del parte del pueblo. Y cuando el pueblo entonces decide, elige a sus oficiales y ellos determinan las leyes, ahí está donde usted y yo nada más podemos pedirle a Dios que podamos vivir reposadamente en este mundo. Pero yo le pido a Dios que nos ayude a vivir en una sociedad moral, porque nuestros hijos están mirando. Nuestros hijos son afectados por lo que ven. Crea o no, si sus hijos están caminando y ven a un hombre vestido de mujer, eso les va a afectar en su mente y su corazón, les va a corromper. Y a un punto ya no podemos estar, ¿verdad?, limitando lo que ellos ven o lo que ellos están enfrentando. Van a la escuela pública, las cosas que les enseñen, todas esas cosas les van a afectar, Pero mi oración es que el Señor nos ayude a mantenernos firmes y que la Biblia nos instruya. Y la Biblia es poderosa para que nuestros hijos tengan convicciones y estén firmes. Pero se les tiene que enseñar, no solamente en la iglesia, pero en su casa. Instruya al niño en su camino. Enséñele la Biblia a su hijo. Léale las historias del Antiguo Testamento. Muéstrele cómo le aplica a él o a ella. Ellos tienen que saber lo que sucedió con los hijos de Jacob, lo que sucedió con David y los hijos de David, con los hijos de Elí. Ellos tienen que saber todas estas narraciones del Antiguo Testamento porque tienen aplicaciones para nosotros. El Antiguo Testamento es para nuestro ejemplo. Es para nuestro ejemplo. 1 Corintios 10:6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Se refiere a aquellos que estaban en el desierto. La palabra ejemplo es cosa o caso que se cita como muestra clara de los de su misma clase, usado para explicar, comprobar una cosa, darle autoridad. Eso es lo que significa un ejemplo, es una ilustración. Hay muchos ejemplos personales de personajes en la Biblia. En Santiago 5:11 se nos da un ejemplo de sufrimiento en un hombre llamado Job. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren,
habéis oído de la paciencia de ¿quién? De Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea que aquí Santiago está citando a un personaje del Antiguo Testamento, está diciendo, tiene beneficios para usted leer la Biblia, ver a estos personajes y vea que Dios es bueno, porque cuando usted lee de un personaje, le habla de la persona de Dios, le habla de lo que la persona hizo, tomó buenas decisiones o tomó malas decisiones. Jesús dijo en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. No tuvo que explicar más Jesús. Pero si usted leyó el Antiguo Testamento, ¿sabe qué hizo ella? Desobedeció el mandato y miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Es todo lo que dijo. Pero para aquellos que conocen bien el Antiguo Testamento, tienen un entendimiento y una claridad. Cuando usted leyó de la paciencia de Job, ¿qué le pasó a Job? Santiago no explica nada de Job, pero él supone que sus lectores conocen bien del Antiguo Testamento. Cómo Job sufrió, cómo Job perdió a sus hijos, 10 de ellos en un solo día, todas sus ganancias, se enfermó y aún su esposa le andaba animando que se muriera. Llegaron sus amigos, no para consolarle, sino para acusarle, diciéndole, Job, tú has pecado. Ahí por unos más de 30 capítulos están acusando a Job. Pero no nos indica Santiago 5:11 todo eso. Se nos da ejemplos de oraciones. Note Santiago 5:17. Elías era su hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Qué tremendo es este testimonio. Un hombre oró y no llovió por tres años. Y después oró. Y dice, usted ve la Biblia, está orando, le dice a su siervo, ve a ver. Y aquel mira, no veo nada. Y él sigue orando y dice, ve a ver otra vez. Y dice, ya veo como estaba explicando, era una nube pequeña. Ve, dile acá que va a llover. Pero era porque un hombre oró. Y usted puede ver muchos ejemplos de oración. La oración de Ana es muy, muy buena para las damas, para el cristiano en general. Las oraciones de David, las oraciones de Moisés. Cuanto más usted lea la Biblia, usted puede ver ejemplos de oraciones. Y letra C para nuestra amonestación. La palabra amonestación es regaño. Significa reñir, reprender a una persona por algo que ha hecho malo. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Note que todo lo que usted ve en la Biblia no está limitado nada más al valor histórico. Tiene un propósito para amonestarnos, para que usted y yo veamos cómo Sansón fue un juguete del diablo. ¿Por qué? Porque él estaba distraído, porque él fue desobediente, fue rebelde a sus padres, fue rebelde a Dios, estaba jugando con el pecado, andaba viviendo en fornicación y en vez de estar ocupado en los negocios de Dios, lo que él había mandado, él andaba haciendo lo que su carne quería y ahora termina en las manos de los enemigos, sin sus ojos, humillado, juguete del diablo. Hay muchos cristianos que son juguetes del diablo. El diablo los mangonea y los usa y la gente se burla de ellos. Son títeres del diablo. ¿Qué ejemplo vemos en la Biblia de Sansón? ¿Sí me estoy explicando? Aprenda usted a estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento, y busque aplicaciones personales. Mejor predicador para usted es el Espíritu Santo. Porque cuando un hombre predica, siempre puede ver algo en su corazón que dice, lo dice por mí, me quiere hacer sentir mal, aunque eso nunca va a ser real, no es real en mi caso, pero no hay nadie que le pueda escudriñar su corazón como el Espíritu Santo. Es para nuestra amonestación, y letra D, para nuestro consuelo. Para nuestro consuelo. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Note que dice la consolación de las Escrituras. La palabra consolar significa proporcionar ayuda a una persona para soportar una pena o un disgusto. En este caso, la Biblia nos consuela a través de nuestras tribulaciones. Nos consuela a través de nuestras penas. La Biblia claramente nos enseña que su palabra nos da paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. En paz me acostaré y así mismo dormiré,
Eso lo escribe un hombre que confía en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Dios nos da una paz completa. Aquel que su pensamiento persevera en Él. Su palabra nos da paz. ¿Por qué? Porque nos da entendimiento. Una persona que no tiene a Cristo no tiene ese entendimiento de por qué está pasando por pruebas. En estos últimos 2 días yo he meditado y pensado mucho en esta familia que en la ciudad de Iguala perdió a su hijo hace 2 días. Un muchacho, un joven de mi edad, es un amigo pastor, se despertó a las 2:30, quizás con gritos porque la casa se había encendido. Hasta este punto no saben por qué se encendió la casa y no saben por qué se quemó tan rápido. En 5 minutos se destruyó todo. Cuentan que él, en su desesperación, sacando a los pequeños, se quemó. Cuando corría sobre el segundo piso, se quebró y se cayó. Corrió otra vez para subir las escaleras a tratar de sacar a sus hijos. Le gritaba a uno de 9 años que saliera a su habitación, pero no le respondió. No lo escuchó llorar, no lo escuchó gritar. Muchos creen que se murió, se sofocó, se ahogó con el humo. Se murió respirando el humo dañino. Por lo tanto, tenemos la esperanza, la probabilidad que no sufrió, pero no sobrevivió. Ahora no tiene nada, todas sus pertenencias se terminaron, se acabaron ahí. Y al día de ayer enterraron al niño y él dio unas palabras. Y esas palabras nos dan paz, nos da consuelo. Porque Arturito recibió a Cristo. Arturito es salvo. Arturito evangelizaba, salía a evangelizar, cantaba en el coro. Todas esas cosas nos consuelan que ese niño, su vida, aunque fue corta, la vivió en los caminos de Dios. Pero sobre todo, él personalmente creyó en Jesucristo. Y ese es el consuelo que el creyente tiene. Pero ese consuelo, ¿de dónde viene? Viene en las Escrituras. El consuelo que Dios nos da cuando estamos tristes, desamparados. El libro de Salmos es un gran libro de leer cuando usted se encuentre en apuros, en tristeza. Cuando son las 3 de la mañana y no puede dormir. Es un buen tiempo para leer el Salmo. Memorizar la Escritura. La Biblia le da consuelo. La Biblia nos ha fortalecido. La Biblia nos levanta. La Biblia nos anima. Aunque nuestras circunstancias no cambien y aunque nunca se puedan volver a arreglar las cosas, Dios aún nos da consuelo. Qué tremendo es la palabra de Dios y ver todas las cosas en el Antiguo Testamento que nos dan consuelo. Obvio, el Nuevo Testamento, como es también palabra de Dios, nos consuela. Pero les está a punto al libro de Salmos, especialmente Salmos, 150 Salmos. Lea ese libro cada día. Yo trato de leer uno que otro capítulo o uno que otro salmo cada día, buscando siempre también el consuelo de Dios en la palabra. ¿Es importante el Antiguo Testamento? Es importante para nuestro estudio, para nuestro consuelo, para nuestra aplicación, para nuestro ejemplo y amonestación. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Para comprender toda la Biblia, para conocer mejor a Dios, para tener la comprensión humana de dónde viene la humanidad y sus características, para conocer el Evangelio de Cristo y para nuestra aplicación y enseñanza. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por este estudio. Te pedimos que nos redarguya, Señor, si es que nos hace falta leer el Antiguo Testamento. Sé, Padre, que muchos de nosotros tenemos la tendencia de querer leer más el Nuevo Testamento. Se nos hace un poquito más fácil a algunos, quizás. Pero, Padre, eso no es una razón ni excusa. Quizás hoy, después de comprender el propósito del Antiguo Testamento para nosotros, nos vamos a animar más a leerlo y a poder nosotros escudriñar y buscarte a ti, buscar a Jesús en el Antiguo Testamento, ver todas las profecías, buscar aplicaciones personales, enseñanzas, instrucción, que tú nos redarguyas y nos amonestes con el Antiguo Testamento, que nos enseñes a orar como los santos del Antiguo Testamento y sobre todo, Padre, que tú nos des consuelo a través de el trato que tú diste a tu pueblo y a tu gente. Es el mismo Dios que nos ama y nos trata a nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.